Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a el video de la práctica de trastornos degenerativos para el laboratorio de histopatología. Comencemos. Como probablemente su profesor de teoría les ha mencionado, la degeneración son lesiones que no han pasado el punto de no retorno. Son lesiones que si el agente causal o etiológico se elimina o es retirado, el tejido tiene la posibilidad de regresar a la normalidad. Entonces, bueno, vamos a comenzar con la observación de las diferentes laminillas de la práctica. Entonces, la primera laminilla que vamos a observar el día de hoy es la laminilla número 9. Esta laminilla número 9 está teñida con la tinción de hematoxilina eosina y el órgano que vamos a observar es riñón. Pero para empezar a observar este tejido vamos a hacer un pequeño recordatorio de la histología normal del riñón. Entonces, bueno, vamos a empezar a observar. Aquí podemos observar una foto, una micrografía con poco aumento de las diferentes partes del riñón. El riñón podemos decirlo que está dividido en 3 secciones. La corteza, la parte intermedia y la médula. Entonces, bueno, podemos observar que la corteza tiene ciertas características en las que vemos que en la corteza encontramos estas estructuras peculiares únicas de riñón que son los glomérulos. Estos glomérulos van acompañados en la corteza de los túbulos contorneados proximales, distales y colectores. Más adentrándonos en el tejido vemos que llegamos a un punto, generalmente podemos observar que hay vasos sanguíneos de importante calibre, de importante tamaño, que son las arterias arcuatas o arciformes. Generalmente a esta altura de las arterias arcuatas arciformes comienza la médula del riñón, donde ya no encontramos glomérulos, hay muy pocos túbulos contorneados, proximales y distales, y hay principalmente túbulos colectores y porciones ascendentes, descendentes y transversas de la asa de Henle. Si observamos una micrografía de la corteza, podemos observar que, como les mencioné anteriormente, está el glomérulo. El glomérulo, y alrededor de estos glomérulos encontramos túbulos contorneados proximales, túbulos contorneados distales y túbulos colectores. Generalmente los túbulos contorneados proximales y distales tienen un epitelio simple cuboide, pero el cuboide es un poquito más grande que en el caso de los túbulos contorneados distales y todavía más grande que los túbulos colectores. Generalmente los túbulos colectores tienen igual un epitelio simple cuboide, pero cuboide bajo. La diferencia principal entre los túbulos contorneados proximales y distales es que los túbulos contorneados proximales tienen un borde de cepillo o microvellosidades. Si hacemos un acercamiento de esto, podemos observar, como les mencioné, túbulos contorneados proximales y distales, túbulos colectores como estos, vean que tienen las células cuboides son un poco más bajas, y encontramos el glomérulo. El glomérulo está formado por una cápsula que se llama cápsula de Bowman, hecha
de tejido conectivo y un epitelio simple escamoso, que aquí podemos observar, un espacio de Bowman y el ovillo capilar. En este ovillo capilar podemos observar que es un capilar enredado sobre sí mismo y en el espacio intersticial que queda, que se le denomina mesangio, podemos encontrar tanto células mesangiales como podocitos, que tienen diferentes funciones. Aquí también podemos observar en este corte que encontramos que al lado del glomérulo, un acúmulo de células que se llama aparato yuxtaglomerular, que tiene igual una relación histoanatómica con el túbulo. Este aparato yuxtaglomerular, ¿no?, es el responsable de la secreción de alguna de las hormonas principales del riñón, como es la renina. Entonces, bueno, seguimos. Una de las cosas que tenemos que observar de estos túbulos, como les mencioné, que bueno, son un epitelio simple cuboide. Las células de estos túbulos son células con núcleo prominente central de cara abierta. Algunas veces incluso podemos ver la cromatina dispersa y en algunas ocasiones podemos incluso ver el nucleolo. Y ya para terminar esta revisión histológica de las características histológicas del riñón, podemos mencionar que a nivel de médula podemos encontrar las porciones ascendentes y descendentes de la asa de Henle, que va de un epitelio columnar bajo hasta transformarse en un epitelio simple escamoso en la porción transversa. Invirtiéndose esta disposición en la parte ascendente, donde como va ascendiendo la histología, las células se vuelven otra vez cuboides bajas, hasta conectarse con los túbulos contorneados distales. Entonces, bueno, en el caso, esta es una micrografía de la médula del riñón. Muy bien, pasemos a observar el corte histológico correspondiente a esta laminilla número 9. Entonces vamos a ir recorriendo a lo largo de todo este corte histológico para poder observar las diferentes tonalidades, zonas y observar las estructuras histológicas que nos sugieren qué órgano estamos observando. Después del repaso de la histología normal, supongo que es mucho más fácil para ustedes identificar las estructuras que estamos observando en este órgano. Como les había mencionado anteriormente, bueno, esto es un riñón tenido con la tinción de HE. Podemos observar que esta zona que estamos enfocando pues corresponde a la zona de la corteza, donde encontramos túbulos contorneados, proximales, distales y colectores, y las estructuras tan clásicas como son estos glomérulos. Si nos adentramos un poquito más al corte, empezamos a observar estructuras vasculares que les mencioné en el repaso de la histología normal, que corresponden a las arterias arcuatas o arciformes, delimitando la zona de la corteza donde hay glomérulos a la zona de la médula donde ya no encontramos glomérulos y encontramos las diferentes porciones
de la asa de Henle y los túbulos colectores. Ya evidenciando estas dos zonas del riñón, ahí vemos otra arteria arciforme o arcuata, que en muchas ocasiones estas arterias arciformes del cuarto tienen una capa muscular muy evidente, como lo estamos observando en esta, y como les decía, delimitan estas dos zonas. Entonces, bueno, vamos a posicionarnos en la zona de la corteza de este riñón y vamos a empezar a observar con otro objetivo las características de este tejido. Muy bien, cambiemos de objetivo y vamos a empezar a ver más de cerca estas estructuras de las que habíamos mencionado. Vemos los glomérulos y los túbulos contorneados proximales, distales y colectores. Una de las cosas que podemos empezar a observar es que vemos que algunos túbulos tienen ligeras diferencias unos que otros. Entonces vamos a empezarlos a observar un poquito más de cerca para determinar estas diferencias. Pasemos al siguiente aumento y aquí podemos empezar a encontrar algunas de estas diferencias que observamos. Mientras podemos ver aquí el glomérulo, uno de los glomérulos que estamos observando, donde está la cápsula de Bowman, el espacio del Bowman y el ovillo capilar. Entonces, bueno, en general podemos observar que este glomérulo se encuentra relativamente normal, pero vamos a empezar a revisar estos. Aquí encontramos otro glomérulo y vamos a empezar a revisar estos túbulos. Algunos de estos túbulos, como este que estamos observando aquí, como este que estamos observando aquí, y como este que estamos observando aquí, vemos que la luz de estos túbulos se encuentra reducida. Lo podemos comparar con estos túbulos que estamos observando aquí, donde su luz es más evidente. Igual, si comparamos estos dos túbulos que tienen un tamaño similar, observamos que la luz de este túbulo está ligeramente disminuida en comparación con esta. Otra de las cosas que también podemos hacer evidentes es que esta luz está reducida porque el tamaño de las células está aumentando en estos túbulos que vemos aquí. Las células están aumentadas de tamaño, por lo que hacen que la luz se reduzca. Otra de las cosas que podemos hacer evidentes es que si comparamos estas dos células, los núcleos, en el caso de estas células que están aumentadas de tamaño, están ligeramente hipercromáticos. ¿Qué quiere decir esto? Que están más basófilos. Ya no son de cara abierta como estos que estamos viendo aquí. Aquí vemos otros, ¿no? Que algunos de estos sí están de cara abierta, pero hay unos que están no tanto de cara cerrada, pero sí los encontramos hipercromáticos. Entonces, bueno, otra de las cosas que podemos hacer evidente en estas células que están aumentadas de tamaño
es que su citoplasma se encuentra turbio, grumoso, ligeramente granular, y en algunos libros, y en teoría tal vez se los mencionamos, tienen un aspecto turbio con apariencia de vidrio esmerilado, mencionan en algunos textos. Esto es una característica de la lesión que estamos observando aquí, que principalmente es el resultado de que entran grandes cantidades de agua a la célula, lo que le confiere este aumento de tamaño y este aspecto turbio del citoplasma. Vamos a recorrer otras zonas donde observemos estos cambios y los podemos ver a diferentes niveles. Podemos ver células que lo están sufriendo en mayor grado, que incluso estos túbulos tienden a ser ligeramente más eosinófilos que otros túbulos. Y ya para cerrar esta laminilla y evidenciar qué está sucediendo en estos túbulos del riñón que acabamos de observar, y podemos observar que aquí tenemos una micrografía, ¿no? Donde tenemos estos túbulos con torneos proximales normales, y estos son proximales porque, bueno, podemos observar el borde de microvellosidades que tienen, ¿no? La cantidad de núcleo, citoplasma, que normalmente tienen estos túbulos, ¿no? Pues en la foto número 2b podemos observar este cambio que habíamos observado en la laminilla que acabamos de terminar de ver. Podemos ver el citoplasma de estas células, ¿no? Estas células están aumentadas de tamaño. El citoplasma se ve intensamente eosinofílico. Los núcleos se ven hipercromáticos. El citoplasma se ve turbio, de apariencia vidrio esmerilado, como habíamos mencionado, ¿no? Las células tienden a hacerse redondeadas, porque aumentan de tamaño por este aumento en la cantidad de agua que está sucediendo en ellas, ¿no? Y por otro lado lo vamos a ver en clases posteriores, ¿no? Estos túbulos que estamos observando aquí, bueno, ya tienen, pasaron el punto de no retorno, y estas células están muertas, o sea, presentan necrosis. Vemos que no tienen núcleo, tienen núcleos picnóticos. Posteriormente hablaremos de esas lesiones en clases posteriores. Y para darle paso al diagnóstico, a partir de esta clase, los diagnósticos se van a utilizar con este formato. Generalmente las lesiones van a tener el nombre de la lesión, que en este caso es una degeneración, el tipo de la lesión, si tiene tipo, no todas las lesiones tienen tipo, pero bueno, en este caso sí tenemos que hay un tipo, que en este caso es una degeneración albuminosa. También las lesiones o los diagnósticos van a llevar una distribución. Y esta distribución la vamos a dar dependiendo de cómo estén distribuidas en la laminilla la lesión que estamos diagnosticando, ¿no? Y tenemos varios tipos de distribuciones. A continuación, hablamos, por ejemplo, que tenemos las 4 más usadas, que son, por ejemplo, la distribución focal. La distribución focal es un foco bien delimitado de la lesión. Por otro lado, existe también cuando hay varios focos de esta lesión a lo largo del parénquima del tejido, hablamos que tiene una distribución multifocal.
Cuando es una zona bien delimitada, grande, que ocupa una parte importante del tejido, le llamamos que tiene una distribución zonal. Y cuando la lesión está distribuida en más del 60% del órgano y que no son focos bien delimitados, sino está distribuida sin ningún tipo de delimitación, hablamos de una distribución difusa. Por lo tanto, en la laminilla que estamos observando, como vemos que la mayor parte de estos túbulos en menor o mayor grado tienen la lesión, pues decimos que esta es una distribución difusa. Y por último, a las laminillas, al diagnóstico también le vamos a dar un grado. Y el grado lo vamos a determinar principalmente por dos factores. La cantidad de lesión presente en el tejido y la capacidad de comprometer la función del tejido. Entonces tenemos lesiones leves, moderadas y severas y vamos a hacer una combinación de estos dos criterios. Por ejemplo, para ejemplificar, tenemos que las distribuciones focales son más leves que las distribuciones multifocales. Y por supuesto, las multifocales son más leves que las difusas. Por otro lado, el grado en que compromete la función del órgano también utilizamos como criterio para dar el grado del diagnóstico. En este caso, a pesar de que la degeneración albuminosa la encontramos en casi todo el tejido, no es una lesión que comprometa seriamente la función del tejido. Por lo tanto, a pesar de que está difusa, bueno, no la damos como severa. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, las degeneraciones son más leves que, por ejemplo, las necrosis. Las necrosis generalmente tienden a ser más severas. Por otro lado, el grado, podemos hacer combinaciones de este grado. Podemos decir que la lesión puede ser de leve a moderada o de moderada a severa. Se pueden utilizar estas combinaciones. La combinación que no se debe de utilizar es de leve a severa, porque bueno, ahí estamos hablando de todos los grados, ¿no? Entonces, bueno, podríamos poner que esta degeneración albuminosa difusa de leve a moderada, en este caso la ponemos como moderada. Y así es como se determina el grado de la lesión. Por último, para esta laminilla, podemos decir que el diagnóstico de esta laminilla es una degeneración albuminosa difusa moderada. Otro de los nombres que también le llaman a esta degeneración albuminosa es tumefacción celular o degeneración turbia, con igual la misma distribución y grado. Entonces, las otras posibilidades de diagnóstico para esta laminilla sería tumefacción celular difusa moderada. Entonces, bueno, para continuar con la siguiente laminilla que vamos a observar es la laminilla número 7. Y esta laminilla número 7 está teñida también con la tinción de hematoxilina eosina y en este caso se trata de un hígado. Entonces, bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de la histología normal del hígado para recordar. Entonces vemos que la unidad morfofuncional del hígado es el lobulillo hepático. Este lobulillo hepático en algunas especies está muy flanqueado por tejido conectivo muy evidente que da la forma del lobulillo. Generalmente en este lobulillo corren los cordones de hepatocitos hacia el centro, dirigidos radialmente hacia el centro, hacia una estructura vascular que está en el centro que se llama vena central. Por otro lado, en esta vena central vemos que confluyen todos los sinusoides hepáticos formados por este espacio que
queda entre los cornones de hepatocitos, y este espacio corresponde a un capilar. Es un capilar fenestrado, entonces es común que encontremos eritrocitos en este espacio del sinusoide, ¿no? Y vemos aquí esta vena central, que una de las características que tiene es que tiene una capa muscular casi no evidente. Entonces, bueno, otra de las estructuras importantes que podemos observar en el hígado y que nos ayuda a identificarlos es el espacio porta. En el espacio porta lo tenemos y le llaman la tríada hepática, porque existe la vena hepática, que estamos viendo aquí, la arteria, la vena porta, que todas las venas portas se juntan y forman la vena hepática, la arteria hepática, y el conducto biliar, ¿no? El conducto biliar tiene un epitelio simple cuboide, ligeramente cuboide alto, y que lo diferencia de las dos estructuras vasculares, ¿no? En algunos casos, como en este corte de esta micrografía, podemos incluso ver el vaso sanguíneo linfático que acompaña al espacio porta. Sin embargo, en muchas ocasiones no lo vamos a ver o no va a ser fácilmente evidente. Esta es una tinción tricrómica, lo que hace que todo el tejido conectivo que acompaña a este espacio porta se vea de color azul. Pero bueno, generalmente encontramos tejido conectivo, ¿no?, uniendo todas las estructuras del espacio porta. Como les mencioné anteriormente, y esta igual también es una tricrómica, ¿no?, que vemos, ¿no?, cómo está bien definido el lobulillo hepático. Sin embargo, no en todas las especies. Generalmente en los cerdos y en los humanos está bien delimitado el lobulillo hepático por tejido conectivo. Sin embargo, no sucede así en todas las especies. Y vemos que radialmente todos los cordones hepatocitos y los sinusoides confluyen en el centro del lobulillo hacia la vena central. Generalmente la sangre corre del espacio porta centrípetamente hacia la vena central. Por el otro lado, en los canalículos biliares, que corre la bilis, corre del centro del lobulillo hacia afuera, hacia el conducto biliar. Y aquí vemos igual un acercamiento del centro del lobulillo, donde vemos estos cordones de hepatocitos y los sinusoides hepáticos. En un acercamiento podemos ver, ¿no?, estos sinusoides hepáticos, que son capilares, como les mencioné anteriormente, y vemos algunos eritrocitos en estos capilares. Por otro lado, vemos la forma normal que tienen los hepatocitos, que son células poliédricas de núcleo bastante grande, de cara abierta. En algunas ocasiones podemos ver hepatocitos binucleados. Es común y normal que en algunas ocasiones vemos algunos hepatocitos binucleados, ¿no? Estos hepatocitos forman estos cordones que dan estructura a los sinusoides hepáticos. También en las flechas señalamos los macrófagos del hígado, que se llaman las células de Kupffer. Bueno, entonces vamos a empezar a revisar esta laminilla. Esta laminilla de hígado, que bueno, vemos que está bastante alterada, tiene bastantes alteraciones. Pero bueno, vamos a tratar de localizar algunas de estas estructuras que recordamos en las imágenes que acabamos de ver. Vamos a empezar a revisar y bueno, aquí encontramos algunas de estas estructuras que mencionamos anteriormente. Y bueno, aquí podemos observar, ¿no?, un espacio
porta, ¿no? El tejido conectivo que habíamos mencionado que existía. Y bueno, vemos esta estructura grande, con poca pared muscular, ¿no? Y con algunos eritrocitos en su luz que corresponde a la vena porta. Por otro lado, vemos dos estructuras redondeadas con una pared o una capa muscular un poquito más prominente, más pequeñas, y generalmente eso hace que estén más redondeadas, que son arterias hepáticas. Y por otro lado vemos una estructura con epitelio simple cuboide que corresponde al espacio porta. Entonces, bueno, vamos a empezar a revisar, ¿no? Por aquí, otra de las estructuras que vemos. Como les mencioné anteriormente, no siempre se alcanza a observar bien la forma del lobulillo. Sin embargo, podemos ver aquí que este es el lobulillo hepático, estos cordones de hepatocitos que están dirigidos hacia esta estructura vascular del centro que habíamos llamado vena central. Por aquí al lado tenemos otro lobulillo que podemos medianamente delimitar, que bueno, igual también tiene en su estructura central una vena central. Aquí vemos un espacio porta, aquí vemos otro espacio porta, otro lobulillo, otra vena central, ¿no? Entonces, bueno, ya podemos encontrar algunas de estas estructuras que habíamos mencionado anteriormente. Vean, aquí podemos ver otra vena porta, un conducto biliar y unas arterias hepáticas pequeñas. Algunas veces, como esto es una estructura tridimensional, podemos encontrar, ¿no?, estructuras como esta, ¿no?, donde encontramos varios conductos biliares y varias venas porta. Como van confluyendo estos espacios porta unos con otros, estamos viendo una estructura tridimensional, puede ser que por efecto de corte veamos esta estructura. Pero bueno, una de las cosas que también cabe la pena notar es que hay algunas zonas que se ven bastante enrojecidas. Son zonas donde todo esto enrojecido corresponde a eritrocitos. Estos sinusoides hepáticos están repletos de eritrocitos. Y otra de las cosas que también vemos es que las estructuras vasculares, a pesar de que no tengan eritrocitos, están muy evidentes. Estas venas centrales están dilatadas, muy evidentes, hay unas muy grandes, tanto venas centrales como arterias hepáticas y venas porta. Vemos algunas pletóricas de eritrocitos y otras, a pesar de que no tienen eritrocitos, están dilatadas y muy evidentes. En clases posteriores vamos a ver que esto corresponde a que está dilatado el lecho vascular y esto corresponde a una congestión. Si nos acercamos con el siguiente aumento, vamos a ver que estos sinusoides hepáticos pues también tienen una gran cantidad de eritrocitos. Como se les mencioné anteriormente, los sinusoides hepáticos son capilares y en general podemos decir que en los capilares solo cabe un eritrocito. En este caso vemos que en estos capilares los eritrocitos están amontonados y dilatando al capilar, lo que hace que se formen estas líneas o estas filas de 2 o 3 eritrocitos. Esto nos indica que el capilar está dilatado. Entonces, bueno, vamos a regresar al objetivo anterior para empezar a observar. Una de las cosas que salta a la vista es que vemos que hay unas zonas que se ven
o se aprecian más claras que otras. Esta zona que estamos observando en el centro del campo la vemos mucho más clara que, por ejemplo, esta zona que estamos observando en la mitad, ¿no? Esta zona no es tan clara como esta o como esta. Ajá. Entonces ya hemos observado que hay como diferentes aspectos o zonas de esto, en este hígado. Ajá. Entonces, bueno, vamos a acercarnos para ver el detalle de estas células que estamos observando. Ajá. Y una de estas zonas que no son tan claras podemos observar aquí los hepatocitos. Como se los mencioné anteriormente, bueno, pues los capilares están dilatados, claro, ¿no? Vemos gran cantidad de eritrocitos. Sin embargo, ajá, las células del hígado, los hepatocitos, también están sufriendo alguna anormalidad. Ajá. En general podemos decir que los hepatocitos están teniendo una forma redondeada, ¿no? Como anteriormente se los dije, los hepatocitos normalmente tienen una forma poliédrica. Esto quiere decir que tienen varios lados, ¿no? O sea, pueden ser cuadrados, pentagonales, hexagonales, octagonales, ¿no? Y aquí lo que estamos viendo en estos hepatocitos es que tienden a estar redondeados. Otra de las cosas que observamos es que el citoplasma se encuentra turbio, granular, brumoso, que eso nos llama la atención y nos dice que están sufriendo alguna alteración. ¿Ok? Entonces, bueno, ya vimos estos hepatocitos que están sufriendo alguna de esta alteración. Por otro lado, ajá, si nos acercamos un poco al centro del lobulillo, empezamos a ver que estos hepatocitos también siguen estando redondeados, pero en su citoplasma podemos empezar a encontrar que hay espacios en blanco dentro del citoplasma de los hepatocitos, como si fueran gotas dentro del citoplasma. Y estos espacios en blanco dentro del citoplasma de los hepatocitos se llaman vacuolas. Entonces estamos observando que hay vacuolización del citoplasma de los hepatocitos. Aquí vemos unas vacuolas de tamaño mediano, que algunas empiezan a desplazar ligeramente al núcleo. Sin embargo, como nos vamos centrando o nos vamos acercando al centro de los hepatocitos, digo, al centro del lobulillo, podemos ver que estas vacuolas, ¿no? Que los hepatocitos que tenían 2 o 3 vacuolas en su citoplasma, estas vacuolas empiezan a unirse unas con otras y empiezan a formar vacuolas más grandes. Y aquí podemos observar hepatocitos que tienen una vacuola muy grande que ocupa prácticamente todo el citoplasma del hepatocito, que lo hace que tome una forma redondeada y que desplaza al núcleo hacia la periferia. Aquí vemos un hepatocito, ¿no? Donde el núcleo está desplazado a la periferia y en el interior del hepatocito encontramos una vacuola grande ocupando todo el citoplasma. Algunas veces en algunos libros se comenta que este tipo de células les llaman células de anillo o de anillo de compromiso por la estructura que están tomando, donde si utilizamos nuestra imaginación, el núcleo desplazado es la piedra y todo lo demás es el anillo. Como si fuera un anillo de compromiso, también le llaman un anillo de rey. Entonces este tipo de células son características de este tipo de lesión. Y vemos aquí, esta es la vena central, y vemos que en esta vena central
todos esos hepatocitos alrededor de ellos, o muchos de estos hepatocitos, pues están sufriendo esta vacuolización. Ajá. Tanto las vacuolas grandes, ajá, como vacuolas más pequeñas. Como nos vamos alejando del centro del lobulillo, bueno, empiezan a haber vacuolas de tamaño mediano. Los hepatocitos empiezan a tener una o dos o tres o cuatro vacuolas dentro, pero de menor tamaño. Ajá. Y como nos vamos alejando hacia la periferia del lobulillo o hacia el espacio porta, ajá, vemos que estos hepatocitos que tenían esta degeneración vacuolar, pues empiezan a presentar tumefacción celular o degeneración albuminosa. ¿Ok? Entonces, bueno, esa es la razón por la que si observamos esta lesión con objetivo de menos aumento, voy a buscar una donde se haga más evidente lo que les estoy mencionando. Como aquí lo estamos viendo, vean, aquí tenemos el centro del lobulillo. Vean, aquí tenemos el espacio porta, ajá, el centro del lobulillo, otro espacio porta por acá. Y vemos que la zona que tiene las vacuolas más grandes están cerca del centro del lobulillo y en la periferia de este lobulillo podemos ver zonas donde las vacuolas no son tan grandes o zonas donde está sufriendo esta tumefacción celular. Ajá. Entonces, estas son dos tipos de degeneraciones. En esta laminilla vemos que existen al menos dos tipos de degeneraciones. Uh-huh. La degeneración albuminosa que habíamos comentado anteriormente y la degeneración vacuolar, que es la que están sufriendo estas vacuolas. Digo, estos hepatocitos que presentan estas vacuolas. ¿Ah? Y en general podemos decir que esta degeneración vacuolar es más evidente en el centro del lobulillo. Vean, aquí tenemos otra. Un espacio porta, ajá, y el centro del lobulillo encontramos la degeneración vacuolar más severa. Ajá, que a la periferia del lobulillo o cerca del espacio porta. Lo mismo aquí, vean, cerca del centro del lobulillo, las vacuolas se hacen más evidentes y más grandes. Uh-huh. Esta distribución nos puede sugerir un poco, tal vez, cuál es el agente causal que está provocando esta degeneración. Entonces, bueno, al hablar de degeneraciones vacuolares, las degeneraciones vacuolares tenemos de tres tipos. Tenemos las degeneraciones vacuolares donde las vacuolas que están en el interior de las células están llenas de agua y esas degeneraciones vacuolares se llaman degeneraciones hidrópicas, donde las vacuolas pueden estar llenas de lípidos, o sea, ácidos grasos, y le llamamos degeneraciones grasas o cambio graso, o cuando las vacuolas pueden estar llenas de glucógeno, y eso se llama degeneración vacuolar glucogénica. Para determinar el contenido de estas vacuolas, debemos realizar tinciones especiales y técnicas especiales de inclusión para hacer evidentes el contenido de estas vacuolas. Ajá. Generalmente cuando queremos evidenciar si es una degeneración vacuolar grasa o de lípidos, pues tendríamos que utilizar una técnica no de inclusión en parafina, sino una de crioinclusión, utilizando el criotomo en congelación,
y una técnica de tinción de Sudán o una técnica para lípidas, como puede ser Sudán 3, Sudán 4, ácido ósmico o Sudán negro y también rojo oleoso. En estas técnicas se hace evidente la presencia de estos lípidos en las vacuolas que observamos en esta célula. Por otro lado, podríamos también utilizar la técnica del ácido periódico de Schiff, que sirve para hacer evidentes los carbohidratos y determinar si estas vacuolas están llenas de glucógeno. Este ácido periódico de Schiff o PAS teñiría estas vacuolas de color rosa intenso o fuchsia. Pero bueno, como no podemos saber o determinar, porque solo tenemos la tinción de H en esta laminilla, pues el diagnóstico solo se va a dar como degeneración vacuolar, ¿no? También cabe mencionar que muchas veces el aspecto macroscópico, cuando estamos realizando diagnóstico y hacemos la necropsia o vemos el tejido antes de ser procesado, incluido en parafina y teñido, algunas veces nos puede ayudar para determinar el tipo de infiltrado que estamos observando. Siendo estrictos, para la degeneración hidrópica, bueno, tendríamos que hacer las dos tinciones especiales anteriores y que sean negativas, ¿no? Para determinar qué sabe. Le digo, generalmente conocemos un poco lo que está sucediendo o vemos el órgano a nivel macroscópico y nos puede ayudar a ver, ¿no? Los órganos que tienen cambio graso o los hígados que tienen cambio graso o degeneración vacuolar grasa, pues generalmente se encuentran amarillentos y con un aspecto especial. Entonces, bueno. Sin embargo, bueno, para cuestiones de clase y para el diagnóstico histopatológico de esta laminilla, pues bueno, lo vamos a dejar como degeneración vacuolar solamente. Entonces, bueno, vamos a pasar para dar los diagnósticos de esta laminilla. Bueno, para cerrar esta laminilla, vamos a dar los diagnósticos, que en este caso tenemos dos diagnósticos para esta clase. Observamos que hay una degeneración vacuolar difusa moderada. Encontramos que gran parte del órgano tiene degeneración vacuolar. Sin embargo, bueno, también podríamos aceptar, ¿no? Si estamos hablando de que cada centro del lobulillo tiene esta degeneración vacuolar, podemos también hablar de una degeneración vacuolar multifocal. Incluso podríamos hablar que es de moderada a severa porque vemos que hay gran cantidad de tejido involucrado. ¿Ok? También encontramos una degeneración albuminosa, también multifocal, sin embargo es de menor grado porque hay menor cantidad y es una lesión menos importante, ¿no? Entonces podemos decir que es de leve o de leve a moderada. También podríamos utilizar otras distribuciones, ¿no? Vimos que la degeneración vacuolar en general podíamos mencionar que era centrolobulillar, entonces podemos también mencionar que la degeneración vacuolar es centrolobulillar moderada y que la degeneración albuminosa es perilobulillar, porque lo encontramos en la periferia del lobulillo, igual de leve a moderada. Sin embargo, generalmente para hacerlo más fácil para ustedes, nosotros utilizamos esta degeneración vacuolar multifocal moderada o difusa moderada y degeneración albuminosa multifocal de leve a moderada, ¿no? También habíamos mencionado que se puede decir que se puede utilizar el término de tumefacción celular multifocal leve, ¿ok? Entonces, bueno, también, no es parte de esta clase, pero lo vimos y lo mencionamos en la descripción, ¿no? Que había una congestión
difusa de moderada a severa. ¿Okay? Lo pongo en otro color y en asterisco porque no es parte de la clase, pero bueno, es importante que ustedes empiecen a observar algunas otras alteraciones que aún, aunque no hayamos visto, tienen que estar presentes en esta, que están presentes en esta laminilla y que bueno, tienen que estar conscientes de que existen. Y bueno, para terminar, vamos a observar la laminilla número 8, que es igual una laminilla teñida con la tinción de hematoxilina eosina, y otra vez vamos a revisar un riñón. Entonces, bueno, vamos a pasar a revisar esta laminilla. Muy bien, bueno, como siempre vamos a empezar a recorrer todo el tejido, ¿no? Con objetivo de 4X para empezar a determinar qué órgano estamos observando y qué zonas nos llaman la atención de cambio de aspecto, de cambio de coloración. Desgraciadamente esta laminilla está poco teñida, entonces los cambios van a ser muy sutiles y bueno, también tiene alteraciones importantes que hacen que su aspecto sea diferente a lo normal. Pero bueno, ya podemos empezar a ver que tenemos una zona de la corteza, ¿no? Ya les había mencionado que esto era un riñón, ¿no? Y todas estas estructuras redondas que ya hemos aprendido a identificar, que son los glomérulos. ¿Ah? Alrededor de todos estos glomérulos existen los túbulos, contornos proximales, distales y colectores. Sin embargo, aquí están un poquito más difíciles de observar. ¿No? Vemos también aquí hay otra zona donde los túbulos se hacen un poquito más evidentes. ¿Ah? Hay glomérulos. Y si nos adentramos, ver las arterias arcuatas o arciformes que habíamos mencionado en otras ocasiones y que son muy evidentes, muy grandes, y vemos ya la parte de la médula del riñón, ¿no? Donde habíamos mencionado que estaban las porciones ascendentes, descendentes y transversas de la asa de Gerd. Y en esta zona donde la médula donde no hay glomérulos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a regresar a esta corteza, y vamos a ubicarnos en algunos lugares donde nos llaman la atención los aspectos o los cambios de coloración. ¿Okay? Entonces, vemos en general que la corteza se encuentra muy clara. A pesar de que la laminilla está poco teñida, podemos observar que está muy clara, ¿no? Y ahí podemos encontrar o podemos observar que los túbulos son más evidentes y tienen un aspecto especial. Entonces, bueno, vamos a cambiar al siguiente objetivo y vamos a darnos cuenta de algunas de las alteraciones que están sucediendo en este riñón. Vemos que en la zona que estaba más clara sí están los túbulos, pero se encuentran muy claros, ¿no? Vean cómo están las sombras, bueno, lo que son los túbulos, ¿no? Y bueno, tiene alteraciones. Incluso muchos de ellos, su luz no se alcanza a ver fácilmente porque están sufriendo alteraciones. Por el otro lado, si nos movemos un poquito más hacia la médula, vamos a encontrar que, bueno, encontramos aquí otros, igual los túbulos, estos ya la luz es mucho más evidente, pero también están sufriendo otras alteraciones. Incluso aquí la luz, a pesar de que es más evidente que los otros, se ve reducida. En muchos de estos túbulos la luz se ve reducida. Entonces, bueno, ya que vimos que hay como dos zonas principalmente, dos características especiales de zona, una zona muy clara, como esta,
y otra zona donde es ligeramente más eosinófila y los túbulos su luz es más evidente. Entonces, ya que vimos esto, nos vamos a empezar a pasar al siguiente objetivo y podemos empezar a ver lo que está sucediendo con estos túbulos. Entonces, fíjense, vamos a ver los túbulos que se veían más evidente su luz, aunque estuviera reducida. Y aquí tenemos algunos de estos ejemplos. Vemos que los túbulos, ¿no? La luz está reducida, las células están agrandadas, ligeramente redondeadas, y el citoplasma presenta un aspecto turbio, ligeramente eosinofílico, granular, con aspecto de vidrio esmerilado. El límite entre célula y célula en estos túbulos no se hace tan evidente. Sin embargo, bueno, a diferencia de otras alteraciones que vimos en esta misma clase, los núcleos no están tan desplazados y no están hipercromáticos. Sin embargo, sí estas células están aumentando de tamaño, lo que hace que la luz de estos túbulos se encuentre reducida. Entonces, bueno, ahí estamos observando una alteración. Por otro lado, encontramos otros túbulos, como los que estamos observando en este campo, donde las células de los túbulos tienen múltiples espacios vacíos o múltiples vacuolas. En muchas de estas se están desplazando al núcleo, en otras no, pero en algunas sí están desplazando el núcleo a la periferia. Generalmente lo desplazan hacia la membrana basal, aunque no siempre sucede así. Aquí este está desplazado hacia el centro o hacia la luz del túbulo. Pero bueno, encontramos que tienen gran cantidad de vacuolas en su citoplasma. Vamos a ver otras zonas. Y aquí, por ejemplo, vemos dos túbulos que tienen cada uno de ellos las lesiones que habíamos encontrado, ¿no? Estos aumentados de tamaño con el citoplasma grumoso, turbio, y estas que presentan múltiples vacuolaciones en el citoplasma. Y vean cómo están entremezcladas estas dos lesiones, zonas donde es más evidente una, zonas donde es más evidente otra. Ahorita al final vamos a recorrer un poco todo el tejido para determinar la distribución de estas dos lesiones que hemos observado. Ya que nos acercamos a verlas, sabemos ya cuál es el aspecto de cada lesión cuando la vemos con objetivo de menos aumento. Pero vean, ahí están los túbulos con estas grandes vacuolas que aumentan el tamaño de las células, cambian su forma, las redondean y hace que estos túbulos no se aprecie fácilmente la luz de estos túbulos. Entonces, estas células con vacuolas, pues bueno, tienen degeneración vacuolar. Y las otras, como esta, que tienen este aspecto turbio del citoplasma, también aumentadas de tamaño, pues tienen degeneración albuminosa. Entonces, bueno, vamos a reducir el aumento. Ya vimos ahí zonas, vean, muy importantes de generación vacuolar,
Y entremezcladas en estas zonas de degeneración vacuolar, bueno, encontramos estas zonas, ¿no? Estos manchones de degeneración albuminosa. Si volvemos al objetivo panorámico, pues es más evidente la diferencia entre estas zonas, ¿no? Si se fijan, la mayor parte de la corteza del riñón, en su gran mayoría, está sufriendo esta degeneración vacuolar. Por otro lado, hay manchones o focos bien delimitados. Vean como este es uno, este es otro, aquí hay otro, aquí hay otro. Focos entremezclados en toda esta degeneración vacuolar, focos de degeneración albuminosa. Entonces ya que vimos y observamos las dos lesiones con objetivo panorámico, pues con esto podemos ya interpretar estas lesiones y darle los diagnósticos correspondientes. Aquí tenemos los diagnósticos. Para esta laminilla número 8 tenemos degeneración vacuolar difusa, moderada o de moderada a severa. Y el otro diagnóstico que habíamos observado es una degeneración albuminosa o tumefacción celular multifocal de leve a moderada. ¿Por qué las distribuciones, como vimos, la mayor parte del tejido tiene esta degeneración degeneración vacuolar, y algunos manchones podemos observar de degeneración albuminosa o tumefacción celular? Entonces, bueno, estos son los dos diagnósticos presentes en esta laminilla, y con esto damos concluido a las laminillas de esta clase. Les doy muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.